Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Ya será un pasaje que probablemente la Biblia va sola allí, porque llevamos más de 5 semanas ya en este capítulo. Pero esta es la quinta semana y con esta finalizamos la miniserie que se ha titulado Maravillados y asombrados con Cristo. Maravillados y asombrados con Cristo. En Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Y en estos versículos vamos a observar de nuevo el señorío de Cristo sobre lo físico. En concreto, acabando este episodio, esta sección, vamos a ver su señorío sobre la muerte misma. Y esto produce asombro y maravilla al observar algo increíble realmente, que solo Cristo puede hacer en el poder de Dios, Dios mismo hecho carne. Esta semana, según estaba estudiando este pasaje, estaba tratando de recordar acciones increíbles y asombrosas que los hombres han realizado en la historia de la humanidad. Y probablemente si te haces esta pregunta, ¿qué te vendría a la mente si piensas en algo asombroso que los hombres han hecho en la historia de la humanidad? Tal vez tendríamos distintas ideas, ¿verdad? A mí me vinieron dos enseguida. La primera a nivel nacional tal vez sería el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, en 1492. Fue algo asombroso que estos hombres cruzaran todo el Atlántico en medio de tormentas con muy escasos recursos. Muchos de ellos murieron por diversas razones, en 3 calaveras, en 3 embarcaciones muy endebles y muy pequeñas. Y en una ocasión estaba en la zona de Huelva y tuve la oportunidad de visitar una réplica de estas y me asombré lo pequeño que era ese barco y en realidad lo endeble que parecía, aun siendo una réplica. Es asombroso que pudieran llegar hasta el otro lado del mundo y todo lo que se hizo posteriormente. Pero tal vez más reciente, a nivel más general, a nivel aún más mundial, es asombroso. Yo no lo vi porque no había nacido y probablemente la mayoría no tenía ni televisión en aquel tiempo, sino que lo escuchó en la radio. Fue cuando el hombre llegó a la luna. Fue algo que maravilló a todo el mundo. Fue en 1969 y cuando el primer hombre pisó la luna, las palabras de este astronauta Armstrong, cuando estaba a punto de salir de la cápsula espacial, aún son recordadas, ¿verdad? Un pequeño paso para el hombre, que dice un gran paso para la humanidad. Algo asombroso. De hecho, nunca se ha vuelto a repetir. Ahora, pensando en estas cuestiones, podríamos añadir otros hechos igualmente asombrosos, o tal vez incluso más asombrosos. Sin embargo, hay límites para los seres humanos. Y uno de ellos es el límite de dominio sobre la muerte. Ningún ser humano tiene dominio sobre la muerte. Ningún ser humano puede volver de la muerte o puede volver a hacer a una persona que vuelva de la muerte. En cambio, en esta mañana vamos a ver a un ser humano, Jesucristo, completamente humano, pero siendo Dios, completamente Dios también, plenamente humano, plenamente Dios, que hace un hecho asombroso, que no tiene comparación. Resucita a una persona. Y con esto muestra que es Señor sobre lo físico. Es Señor sobre lo físico, aún sobre la muerte. Vamos a leerlo al final de esta sección de Marcos, los últimos versículos del capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43. Marcos capítulo 5, versículos 35 al 43. Dice así la palabra del Señor. Marcos 5, 35. Mientras estaba todavía hablando, está hablando de Jesús, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cumi, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos.
Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran de comer a la niña. Este pasaje que acabamos de leer, en él vemos a Jesús, al Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, mostrando su dominio y poder sobre la muerte. Y esto es algo asombroso. Y esta realidad incomparable en la historia de la humanidad, del señorío de Cristo sobre la muerte, nos ha de mover irremediablemente al asombro con Él, igual que estos otros hechos mencionados al principio nos asombran en la historia de la humanidad. De hecho, en esta sección del Evangelio de Marcos, que va desde el capítulo 4, versículo 35, hasta el que acabamos de leer, el capítulo 5, versículo 43, nos muestra su señorío en diversas áreas, no solo sobre lo físico. Nos muestra su señorío en Marcos 4, 35 al 41, solo sobre los elementos naturales, el viento y el mar. Nos muestra su señorío en Marcos 5, 1 al 20, sobre la esfera espiritual, al expulsar multitud de demonios del Gadareno. Y nos muestra su señorío sobre lo físico, en esta sección del versículo 21 al 43, sobre las enfermedades, la mujer con el flujo de sangre, pero también sobre la muerte, la resurrección de la hija de Jairo. Y es precisamente en este episodio, la resurrección de la hija de Jairo, en el que nos vamos a centrar en esta mañana al final del capítulo 5 que acabamos de leer. Vamos a ver de nuevo el versículo 35, que es con el que comienza el pasaje y restablece el contexto del episodio. Fijémonos en el versículo 35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro?». El versículo 35 sirve, por así decirlo, de puente entre la curación de la mujer con el flujo de sangre y la resurrección de la hija de Jairo. Y el versículo 35 comienza diciendo que Jesús estaba, fijémonos, todavía hablando. ¿De qué estaba hablando? Lo vemos inmediatamente en el versículo anterior. Versículo 34, estas eran las palabras que Jesús estaba diciendo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción». Estaba concluyendo su interacción con la mujer que acababa de sanar, después de 12 años de enfermedad terrible, después de mostrar su señorío sobre lo físico. Aún está diciendo estas palabras del versículo 35, que algo sucede al mismo tiempo, simultáneamente. Según dice las palabras del versículo 34, es que sucede las palabras del versículo 35, la acción del versículo 35, porque el texto dice: mientras aún estaba hablando. ¿Qué sucede? Segunda parte del versículo 35, mientras todavía Jesús está hablando. Vinieron de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro?». De hecho, esto nos vuelve a reintroducir a una escena que había comenzado ya en el versículo 21. Recordamos que esta sección, en el versículo 21, comienza con Jesús regresando de la otra orilla del mar de Galilea, de la zona de Decápolis, después del encuentro con el endemoniado gadareno. Viene de la orilla este, la más despoblada, la orilla gentil, de nuevo de regreso a la orilla oeste, a Capernaum. Y entonces se encuentra de nuevo con multitudes. Y en medio de estas multitudes hay un oficial de la sinagoga, un hombre respetado, de alta posición, que de alguna manera, por su gran necesidad, se las ingenia para pasar entre las multitudes que oprimían a Jesús y rogarle a Jesús por su hijita que estaba al borde de la muerte, como observamos en los versículos 22 y 23. Jesús responde afirmativamente a esa petición, y el versículo 24 dice que va con él, pero no va solo, al igual que iban las multitudes que le oprimían. Y de repente, en medio de ese tumulto, hay como un paréntesis: el episodio de la mujer con el flujo de sangre. Porque según iba Jesús con el oficial de la sinagoga en dirección a su casa, junto con las multitudes y sus apóstoles que le oprimían, la mujer se las ingenia de nuevo por su gran necesidad para entre las multitudes acercarse a Jesús por detrás, y aún confiando en que si tocase su ropa sanaría. Y dice Lucas que ni siquiera tocó su manto, sino que tocó, ¿qué? El borde de su manto. Y al instante se secó, la hemorragia paró y ella sanó.
Jesús iba en dirección a casa del oficial de la sinagoga cuando esto sucede. Aún está acabando de decir sus palabras a la mujer, ratificando su sanidad, ratificando que había sido por su fe, por su confianza en él, y diciéndole: te puedes ir en paz, aunque no lo hiciste de la mejor manera, por detrás y clandestinamente, mira, puedes irte en paz, no tienes por qué irte con ningún problema. Que entonces vienen de la casa del oficial de la sinagoga unos mensajeros, dice el texto. Probablemente familiares o amigos cercanos. El texto no lo dice, pero la manera en la que se dirigen a él nos hace dudar de que fuesen siervos. Porque ¿qué le dicen? Le dicen: ¿para qué vas a molestar al maestro? Un siervo no se dirigiría así a su señor. Estas eran personas de confianza, no sabemos si amigos o familiares o los dos, que vienen a comunicarle al padre, a Jairo, que su hija ha muerto, su hijita que estaba al borde de la muerte cuando fue a llamar a Jesús, había muerto, y que ya no tenía sentido molestar a Jesús. Humanamente hablando, era una pérdida de tiempo. Ya no había nada que hacer. Sí, ellos conocían a Jesús como el maestro, se refieren a él como el maestro, ya no molestes más al maestro. Sí, incluso hasta ese momento ellos habían oído del poder de Jesús, porque Jesús lo había manifestado públicamente ya en Capernaum. Aún en el capítulo 1 encontramos esta realidad. Jesús había sanado a personas, Jesús había expulsado demonios, y ellos confiaban en que Jesús podría sanar a la hijita de Jairo en medio de su enfermedad al borde de la muerte. Pero una vez muerta, ya no tenía sentido. Se acabó. Ya no había nada que hacer. Ningún ser humano podía hacer nada más al respecto. Por eso vienen y le dicen con una pregunta: ¿por qué molestas al maestro? Deja ya de molestar al maestro. Ya no hay nada que hacer. Sin embargo, Cristo en su deidad, Dios hecho hombre, va a desplegar su señorío sobre lo físico, incluso sobre la muerte, lo cual es asombroso. Y de cara a seguir este pasaje, a partir del versículo 36, podemos dividirlo en un bosquejo que nos ayuda a seguir el hilo narrativo del mismo. Y lo vamos a dividir conforme a las palabras que Jesús va pronunciando en este pasaje. Y hay 3 interlocuciones de Jesús que recoge este pasaje. Y vamos a seguir este bosquejo. 3 breves alocuciones de Jesús que ratifican su señorío sobre lo físico. 3 breves intervenciones, alocuciones, palabras de Jesús que ratifican su señorío sobre lo físico, específicamente sobre la muerte, y que produce asombro. La primera de estas alocuciones, o las primeras palabras de Jesús, que ratifican su señorío sobre lo físico, sobre la muerte, y que produce asombro, las encontramos de los versículos 36 al 38, concretamente en el 36, y es, en primer lugar, la primera locución, para los que están tomando apuntes, la advertencia de Jesús a Jairo. La advertencia de Jesús a Jairo. Primer punto, la advertencia de Jesús a Jairo, versículo 36. Esta es la advertencia. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, aquí están las palabras de Jesús, si tienes una Biblia que las distingue estarán en rojo: no temas, cree solamente. Jesús le advierte, es una advertencia. Fue fruto, esta advertencia, lo que se estaba hablando a su alrededor, porque el texto comienza diciendo: pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, ¿qué estaba oyendo? Estamos en la escena, las multitudes, todos oprimidos. Está hablando todavía con la mujer diciéndole: tu fe te ha sanado, vete en paz. Llegan los mensajeros, nadie se ha ido porque eso era una multitud que no podían salir de allí. Le dicen esto a Jairo mientras Jesús está hablando, y Jesús lo oye, porque Jairo estaba allí mismo con él, yendo de camino a su casa. Y entonces, oyendo lo que se hablaba, dice el versículo 36, que la niña había muerto, y que ellos le estaban diciendo que ya no había nada más que hacer, que dejase de molestar a Jesús. Él le advierte a Jairo. ¿Y qué le dice? Fijémonos, breve y escueto, pero importantísimo. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Jesús advierte, indica, exhorta, manda a Jairo, porque son 2 mandamientos, 2 imperativos,
lo que ha de hacer en medio de esa circunstancia. Le da la perspectiva. Y le da perspectiva con una advertencia que una es en forma negativa y otra en forma positiva, pero que están relacionadas entre sí. Una depende de la otra. La primera de ellas le advierte por medio de un mandamiento en forma negativa. No temas. De hecho, la raíz de este verbo es de donde sale una palabra que nosotros ocupamos, en alguna ocasión usamos, fobia, y el verbo fobeo, un miedo realmente, un terror. Imagínate, le dicen, tu hija ha muerto, estaba suficientemente afligido sabiendo que estaba al borde de la muerte, ponte en el lugar de Jairo. Su hija de 12 años estaba al borde de la muerte y vienen y le dicen, ha muerto. La reacción natural humana de cualquiera de nosotros, ¿cuál hubiera sido? Miedo, ¿verdad? Terror, aflicción, desesperación. Es natural. Y Jesús le dice, no temas. El verbo da la idea de sentimientos de angustia, que la angustia no te embargue, que la desesperación no tome control de ti, que el temor no te controle a pesar de que has oído que tu hija ha muerto. Esto es algo humanamente imposible, ¿verdad? Humanamente imposible. Pero Jesús le dice, no temas. ¿Por qué? Porque a continuación, ¿qué le dice? El segundo mandamiento, dentro de esta advertencia, positivo, del cual depende que no tema. No solo es decir, no temas, sino qué tienes que hacer en su lugar. Y la Biblia en general nos enseña así. La Biblia muchas veces se pinta como algo que está basado en prohibiciones. No hagas, no hagas, no hagas. Y es cierto, en muchas ocasiones la Biblia dice lo que no debemos de hacer porque es pecado y se agrada a Dios. Pero no te deja ahí diciendo no hagas, sino que dice en su lugar haz. Sustituye. Es la idea del Nuevo Testamento de despojaos y revestíos en su lugar. Despojaos de las obras de la carne, revestíos de las obras del Espíritu. En este caso le dice, no temas, que no te embargue el temor y la angustia, que sería lo naturalmente humano en esa circunstancia, pero le dice en su lugar que debía hacer, cree solamente. El segundo mandamiento, en forma positiva, también imperativo, en presente. No le está diciendo, solo hazlo en un momento concreto y ya está, sino que la manera en la que lo está expresando da a entender que había de creer continuamente, que no dejase de creer, que continuara creyendo como había creído hasta ese momento. Porque Jairo, ¿por qué había venido a Jesús? Porque confiaba que Jesús podía sanar a su hijita al borde de la muerte, ¿no es así? Si no, no hubiera venido. Y lo que Jesús le está diciendo es, continúa creyendo. Solamente, a pesar de que las circunstancias han cambiado, si estaban mal, hija al borde de la muerte, ahora ya están horribles, pero continúa creyendo, al igual que Jairo había confiado en Jesús al acudir a él cuando su hija estaba al borde de la muerte, igualmente debía continuar confiando en Jesús cuando su hija ya había muerto. Y esta doble advertencia está interrelacionada. Solo si seguía confiando en Jesús, aun cuando su hija había muerto, es que no sería embargado y controlado por el miedo y la angustia al saber que su hija había muerto. ¿Vemos la relación? ¿Vemos que uno no puede existir sin el otro? Ahora, cree solamente, no hemos de mitificar, no es una advertencia mística y etérea. Cree solamente no es solo para algunas personas especiales que de alguna manera son distintas que los demás y pueden creer con esta fe y confianza. No depende de la persona, sino depende en quién pones tu confianza y en quién crees. Y de hecho, todo verdadero hijo de Dios confía en Cristo y su palabra. Ha confiado en Cristo para su salvación. ¿No es así? Y por lo tanto, confía en Cristo y la palabra de Cristo, la palabra de Dios, para el resto de su vida, para su santificación, para el resto del tiempo que Él nos tenga aquí o nos lleve a su presencia. Y es solo, hermanos, cuando confiamos verdaderamente en Cristo y su palabra, lo que dice la Biblia, que no seremos embargados por el temor. Lo normal es sentirse afligido. Lo normal es tener temor ante las distintas circunstancias de la vida. A veces nos sacuden noticias inesperadas. Tal vez al extremo de lo que había venido a Jairo, o tal vez menor, pero es suficiente para embargarnos la angustia, la aflicción y el temor. Eso es humano.
Ahora, el que confía en Cristo, ¿qué va a hacer en esa circunstancia? ¿A quién va a acudir? A Él. ¿Por qué? Porque le conoce verdaderamente. Porque confía en Él. Y va a acudir a su palabra. Y aun cuando no entendemos todo, aun cuando en ocasiones acudimos en nuestra debilidad, realmente es todo lo que tenemos que ofrecer, venimos a Él y confiamos en lo que Él dice en su palabra y esperamos a que Él actúe. Y eso es lo que nos va a ayudar a no ser embargados por el temor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, angustiados, que nada os embargue de tal manera que el afán os domine, la angustia, sino que, ¿qué hay que hacer en su lugar? ¿Ves? La prohibición o el mandato negativo, pero ahora, ¿qué hay que hacer en su lugar? Sino que venir en oración a Él, ¿no? Acudir a Él con acción de gracias, no solo con peticiones, siendo conocidas vuestras oraciones y peticiones, vuestros ruegos y peticiones. ¿A dónde hemos de acudir? Para no estar angustiados. A Cristo. Hemos de acudir a Dios. Hemos de acudir en oración, confiando en Él. ¿Y cuál es la promesa? Y la paz de Dios, no el temor. ¿Y la paz de quién? De Dios. No de los hombres. No se puede explicar, es algo que Dios da. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va más allá del razonamiento humano, guardará vuestras mentes, corazones, ¿en quién? En Cristo Jesús. A Él hemos de ir. En Él encontramos el refugio. En Él creemos para salvación, pero creemos también para el resto de lo que dice en su palabra y para las cosas del día a día, para los problemas, para las pruebas, para las dificultades. Acudimos a Él en oración y descansamos en Él. Es como vivir en una zona de tornados y huracanes. Yo nunca he vivido en una zona de tornados y huracanes. Viví en zona de terremotos y te daban unas indicaciones de cómo responder ante un posible terremoto. Pero estaba leyendo, si una persona viviese en una zona de tornados y huracanes, cuando viene el tornado o huracán, tienes que confiar y seguir las instrucciones al respecto. Lo natural es que si viene un tornado o huracán, a cualquier ser humano le entraría el temor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Nos va a llevar por delante? ¿Va a arrasar nuestra casa? ¿Va a llevar todas nuestras posesiones? Pero en cambio tienes que confiar en lo que te indican. Las indicaciones básicas son estas: ir al refugio más cercano que se encuentre bajo tierra. Lo siguiente, que en ese refugio se haya almacenado víveres para varios días en caso de quedar atrapados, tener suficiente comida hasta ser rescatado. Y especialmente, en tercer lugar, son instrucciones sencillas: no salir del refugio bajo ningún concepto hasta que el huracán haya pasado y avisen de que es seguro salir. Ahora, si cuando aparece ese huracán embarga a una persona el temor y empieza a correr como pollo sin cabeza intentando idear cómo puede escapar del huracán, o se monta en el coche y piensa: si salgo por la carretera contraria al huracán, nada me pasará. Se está arriesgando y se está poniendo en peligro, porque no está confiando en las instrucciones que se están dando. De igual manera, hermanos, las instrucciones que la palabra nos da son para el día a día. Es para cada momento. Hemos de acudir a Cristo, hemos de confiar en su palabra, aunque a veces estemos desconcertados, aunque a veces estemos en medio de la angustia, aunque estemos en medio del temor, aunque no sepamos qué hacer. Ahí es el mejor lugar para venir a Cristo, venir a su palabra, refugiarnos en Él y confiar en Él. Y hacer nuestro este mandamiento que también le decía a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Había alguna esperanza para Jairo? Después de que le habían dicho que su hija había muerto, humanamente hablando, ¿tenía alguna solución? Desde luego que no. Pero Jairo confió. ¿Por qué? Porque siguió las palabras de Jesús que le advirtieron, le exhortaron a no temer, sino a seguir creyendo como había creído hasta ese momento. A no poner los ojos en las circunstancias adversas, en la noticia de que su hijita había muerto, sino ponerlos en Jesús y seguir confiando en Él por medio de la fe. Amén. En ocasiones puede que estemos confiando en Él, ¿verdad? Estemos confiando en su palabra. Pero tal vez con el tiempo nos desanimamos. O incluso no vemos los resultados deseados.
O tal vez las cosas se pueden poner peor, como le sucedió a Jairo. Pero es ahí cuando, aún con mayor razón, hemos de aferrarnos a Dios, hemos de aferrarnos a Cristo, Dios hecho hombre. Hemos de agarrarnos a su palabra como un bote salvavidas, el cual te puede sacar de esa situación conforme a la voluntad de Dios. No poner los ojos en las circunstancias, sino en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y confiar en lo que Él dice en su palabra. Jairo siguió la advertencia de Jesús, confió, lo vemos a lo largo del relato. Pero también vemos otras personas, aún bajo este primer punto de la advertencia de Jesús a Jairo, que no hicieron caso, sino que estaban embargadas por el dolor, el miedo y la angustia, porque no consideraban a Jesús como alguien que pudiera ayudarles en medio de esa situación. Fijémonos en los versículos 37 y 38. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Finalmente Jesús llega a la casa de Jairo, versículo 38, fueron a la casa del oficial de la sinagoga, y nos dice el texto que no llega solo, sino acompañado. En realidad hemos de armonizar esto con el resto de los relatos de los evangelios sinópticos, porque este versículo podría dar a entender que las multitudes se quedaron atrás, los discípulos se quedaron atrás, salvo 3, y solo Jairo con los acompañantes y con estos 3 apóstoles fueron a la casa. En realidad, cuando leemos en otros pasajes, como en Lucas 8:51, entendemos, armonizando todos los pasajes, que toda la multitud, todos los apóstoles, todas las personas fueron con ellos hasta la puerta de la casa, y fue a la puerta de la casa que Jesús dijo: no, ahora esperad todos aquí, salvo el Padre y los familiares, que ya estaban dentro también, y los 3 apóstoles que llevó con él dentro. ¿Quiénes fueron estos? El texto nos los dice por nombre: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué entra Jesús en la casa tan solo con Pedro, Jacobo y Juan? Hay 2 razones. La primera de ellas es porque la ley mosaica establecía en Deuteronomio 17:6 que para validar una muerte era necesario 2 o 3 testigos. Para validar que había muerto verdaderamente necesitaba los 2 o 3 testigos para que también la resurrección fuera cierta y fuera tomada como tal. Pero en segundo lugar, por lo que observamos en el resto de pasajes en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, porque estos 3 apóstoles eran el círculo de confianza más cercano: Pedro, Jacobo y Juan. De hecho, la manera en la que los describe, solo utilizando un artículo para los 3 nombres, les diferencia como un grupo reducido dentro de los 12, y como tales encontramos en distintos episodios más adelante en el Evangelio. Así que Jesús llega, entra junto con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y cómo estaba la gente en la casa de Jairo? ¿Qué ve Jesús al llegar a la casa del oficial de la sinagoga? Versículo 38. Un gran alboroto. Se podría traducir como conmoción. La gente estaba conmocionada por lo sucedido. Podemos entenderlo. Una niña de 12 años muere. La gente estaba embargada por el miedo y la angustia. Y no tenemos que imaginárnoslo, porque el versículo 38 a continuación nos da más detalle. Lloraban y se lamentaban mucho. Literalmente, continuamente llorando, sin parar de llorar, continuamente lamentándose, gimiendo, mucho o fuertemente o a gran voz, desesperados. Es la imagen de la desesperación, es la imagen de estar embargados por el temor, es la imagen de la desesperanza. Gritos, desconsuelo, lloros. Así es como estaría Jairo si no hubiera acudido a Jesús. Así es como estaría Jairo si no hubiera escuchado y seguido y confiado en la advertencia de Jesús. No temas, cree solamente. Debería ser el primero que estuviera así, porque era el Padre. Con más razón debería de estar desesperado. En cambio, confió en las palabras de Cristo. Siguió creyendo y siguió confiando en su poder, en el señorío de Jesús sobre lo físico, incluso sobre la misma muerte. En segundo lugar, las segundas palabras de Jesús que ratifican su señorío sobre lo físico, incluso sobre la muerte, y que nos mueven al asombro,
es el apercibimiento de Jesús a las